Aunque parezca un término relativamente moderno, la autorrealización es un concepto bastante antiguo. Los griegos ya reflexionaban sobre cómo los gestos tenían un único fin, la felicidad o eudaimonía. Aristóteles afirmaba que todos los hombres están de acuerdo en perseguirla, pero en desacuerdo sobre en qué consiste. Para resolver esta y otras dudas y saber qué significa hoy en día autorrealizarse, contamos con Francesc Torralba, que es catedrático de Filosofía de la Universidad Ramon Llull, colaborador habitual del programa, y también con Mónica Esgueva, que es economista, escritora, coach, que ha publicado, por cierto, recientemente este libro Mensajes para el alma. ¿Qué tal? Bienvenidos los dos y bien hallados. Buenos días. Bueno, en primer lugar, ¿qué sería para vosotros autorrealizarse? Pues bueno, verdaderamente es una palabra que se utiliza bastante. Hay quien habla de que quiere cambiar de un trabajo porque no le realiza, que quiere cambiar de ciudad, que quiere cambiar de profesión, ¿no? Para mí realizarse es desarrollar el propio proyecto personal, ¿no? Eso que uno ha diseñado, ha pensado, ha imaginado y que va tratando de encauzarlo a través de distintos actos. Es un proceso que culmina o no culmina, pero es desarrollar el propio proyecto, la propia misión, la propia vocación personal en el mundo. Esto es realizarse. Sí, yo creo que hay dos perspectivas un poco diferentes. Una es la occidental y otra es la oriental. La occidental, estoy muy de acuerdo con Francesc, y es, bueno, de alguna manera Abraham Maslow es el primero que habló de la autorrealización y habló de ello como la capacidad de ser aquello que eres, que puedes ser, o sea, tu mejor versión, de alguna manera. Y para los orientales es un poco diferente, porque los orientales piensan, por lo menos todas las tradiciones espirituales y religiosas, que la autorrealización tiene más que ver con esa parte de conocimiento, de camino de autoconocimiento, sea a través de la psicología o de la espiritualidad, en la que uno se esfuerza en ver la parte divina que tenemos todos, que está conectado con el espíritu. Y esa sería la autorrealización, estaría muy relacionada con la iluminación. ¿Y es posible autorrealizarse sin autoconocerse, podríamos decir? ¿Ves? Yo creo que no. Fíjate que la palabra autorrealización tiene este prefijo griego que es el autos, que es el conocimiento de uno mismo, ¿no? El autos es el yo mismo, el yo reflexivo. Es una pregunta redundante. Claro, para realizarse uno a sí mismo tiene cuanto menos que conocerse mínimamente, ¿no? Qué limitaciones tengo, qué posibilidades, qué talentos, qué capacidades tengo y sobre todo qué vocación, ¿no? ¿Qué me siento llamado a hacer en el mundo? Esa exploración es básica para poder luego desarrollarla, encauzarla. Pero yo creo que es fundamental. Para poder realizarse uno a sí mismo, pues tiene que conocerse mínimamente, conocer su entorno, ver cuáles son sus capacidades y luego tratar de dibujar un camino, autodeterminarse, tratar de dibujar un horizonte para hacerlo realidad. Sí, yo creo que además, bueno, que ese autoconocimiento tiene que pasar por el saber quién soy, para qué estoy aquí, esa misión de vida, cuáles son también mis capacidades, no engañarse, cuáles son mis fortalezas, porque es muy difícil autorrealizarse si uno está de cara afuera, de cara a las, digamos, a las coacciones externas, a las limitaciones de las creencias, de la sociedad, de lo que otros piensan que yo tengo que hacer y en quién me tengo que convertir. Es un camino hacia la honestidad, hacia el dejarse sentir, qué es lo que yo siento, qué es lo que realmente me sale de dentro. Porque desde ahí viene la autorresponsabilidad también, que es una parte de la autorrealización, y por otra es realizar mi propio camino, no el camino que otros me han dejado, otros me imponen, otros de alguna manera me indican, sino el mío. ¿Y es posible autorrealizarse si uno tiene la autoestima por los suelos? Pues no, la verdad, porque entonces uno parte de la idea que no puede hacer nada, que no puede realizar nada, que cualquier proyecto está condenado al fracaso y al final esto paraliza, se queda como quieto, se queda como pétreo y no desarrolla sus posibilidades, sus capacidades, ¿no? Debe tener confianza en sus capacidades y luego debe tener claro el hacia dónde, el fin de ese proyecto. Y entonces tratar de buscar los cómplices, las figuras que pueden ayudarle a desarrollarlo. Es decir, un proyecto no se desarrolla nunca de un modo solitario, ¿no? Si uno se siente llamado pues a ser, qué sé yo, ¿no? Un proyecto político, un proyecto social, un proyecto económico, un proyecto familiar, necesitas al otro. Por eso el autorrealizarse no debe interpretarse como una actividad individualista o solipsista, ¿no? Yo solo
contra todos, no. Lo podré realizar gracias a la interrelación, al contacto con otros. Pienso, por ejemplo, en un escritor. Pues uno se siente llamado a escribir, bien, pero entonces necesita un editor, necesita lectores, necesita publicitar sus libros. Todo eso es un trabajo en equipo y, por lo tanto, un proyecto personal por donde los otros están implicados. Y sí, si además lo tomamos desde ese lado más oriental, la autorrealización tiene que ver con la superación del ego. No es aferrarse al yo, sino ¿qué hago aquí? El ego como una limitación. Para los orientales el ego no es más que esa, digamos, carcasa que nos ayuda a estar en el mundo, pero que no es más que una ilusión. Entonces, desde esa autorrealización, desde el punto de vista oriental, lo que haría es ir más allá de esa ilusión, del mundo de la ilusión, del maya que dicen los hindúes, o del mundo de samsara que dicen los budistas, para decir, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Y detrás de todo esto es que yo soy uno con los demás. Cuando dices todo esto, hay gente que quizá también lo puede relacionar con la situación en que se encuentra uno, ya sea económica o material, ¿no? La autorrealización depende de cómo se encuentra uno en ese sentido, porque uno piensa, si no... Yo creo que no. Yo creo que la autorrealización tiene que ver con la esencia de uno mismo, no tiene que ver con las condiciones materiales. Es un trabajo de introspección y de conocimiento, como decíamos antes, no de cuánto tengo. Justamente el cuánto tengo o en las apariencias va en contra de lo que es la autorrealización. Es lo que impide la autorrealización, el estar en las apariencias, en lo que se espera de mí, en cuánto puedo medir de cara a los demás. Eso no soy yo, soy lo que se espera de mí, estoy cumpliendo expectativas ajenas, eso va completamente en contra de la autorrealización. Sí, además debemos tener en cuenta, a ver, lo ideal sería poder realizarse a través de la actividad laboral, que es en la que estamos más tiempo durante el día, ¿no? Pero verdaderamente esto es muy difícil para muchas personas, muy difícil. Entonces, ¿cómo encauzar esta autorrealización que no pase necesariamente por la actividad laboral, ¿no? Porque si no, es verdad que hay muchos trabajos que no tienen nada que ver con lo que yo querría hacer, con lo que es mi vocación, mi misión, mi finalidad en el mundo, ¿no? Pero tengo que hacerlo para ganarme la vida, para poder sobrevivir. Entonces no podemos identificar necesariamente la autorrealización con el camino laboral, ¿no? A veces el camino laboral es simplemente para cubrir unas necesidades, pero donde verdaderamente expreso lo que soy, mi proyecto vital, lo que verdaderamente llevo en mis adentros, es en otro ámbito, que es en el ámbito del ocio, en el espacio libre. Pero además yo creo que esto lo tendríamos que tener en cuenta para los niños. Desde pequeños, en vez de obligarles a que lleven un camino, que es el que nosotros creemos que es el mejor camino, el que les va a hacer ganarse la vida, que luego no sabemos dentro de 20 años cómo se ganarán la vida, tendríamos que realmente fomentar que los niños puedan autorrealizarse como adultos. Es decir, que sepamos, que intentemos dejarles explorar, identificar cuáles son sus fortalezas, en qué son buenos, dónde están sus capacidades, sus habilidades innatas, y fomentarlas, fortalecerlas para que esos niños de mayores puedan ser seres más autorrealizados. Sí, y sobre todo no proyectar, que muchas veces los padres proyectamos en los hijos eso que nosotros hubiéramos gustado ser, o nos hubiera gustado ser, ¿no? Hay una proyección de sueños rotos, de sueños frustrados, ¿no? Mal, ¿no? Lo que hay que esperar es que desarrollen su proyecto. Estamos ahí para atenderles, ayudarles a desarrollar esas posibilidades, no tratar de castrar o mutilar sus potencias, sus capacidades. ¿Sin talento es posible autorrealizarse? Es que hay muchas formas de talento. Es decir, yo también parte de la idea que no podemos hablar de inteligencia, no inteligencia, talento, no talento. Hay multiplicidad de talentos y hay multiplicidad de inteligencias, ¿no? Y lo que tiene que hacer cada cual es descubrir su talento, ¿eh? Para qué verdaderamente es capaz, en qué puede aportar mucho en la sociedad, que eso es lo que te llena. Lo que colma, que es este verbo tan precioso en lengua castellana, es ver que lo que aportas pues es un bien para la sociedad. Esto colma y esto realizarse. Y eso tiene que ver con haber descubierto cuál es tu talento, ¿no? Hay quien tiene un talento humorístico, hay quien tiene un talento filosófico, un talento práctico, un talento empresarial, un talento político. Tiene que ver con lo que puedo aportar en el conjunto social. Y yo creo que además esa plenitud, que es un poco la que estás hablando, Francesc, vuelvo otra vez para poner el contrapunto de lo que es la parte oriental que cada vez más personas les interesa en Occidente, que digamos que esa plenitud es buscar el ser, tiene más con el ser que con el ego, tiene que ver más con ello, ¿no? El ego al final es esa forma que adoptamos en el mundo
para poder, bueno, pues más o menos estar en la vida social y ser activos. Pero la esencia es lo que realmente colma, lo que dicen los orientales es que esa felicidad total viene cuando estamos en la plenitud. Esa plenitud se alcanza cuando estamos alineados con nuestro ser. Y eso es cuando nos quitamos todas esas capas de simular. Que tienen que ver al final, pues claro que tienen que ver con los talentos, pero creo que va más allá de los talentos, tiene que ver con algo que es muy profundo y que es muy difícil de llenar si no se hace un trabajo especial, psicológico y espiritual para acercarse a ello, yo creo. En esta búsqueda del autoconocimiento, para saber qué es lo que quiere uno en la vida, hay gente que quizás se puede pasar toda la vida buscándolo, ¿no? Entonces, ¿es importante saber gestionar el tiempo? Sí, a ver, es un proceso gradual, ¿no? Nadie puede llegar a una edad y decir, finalmente me conozco perfectamente, ¿no? Lo que pasa es que uno va adquiriendo más conocimiento de sí mismo, sus limitaciones, sus capacidades, su cuerpo, su alma, lo que es todo su mundo, ¿no? Y en la medida que es capaz de conocerse mejor, también es capaz, obviamente, de hacer opciones más inteligentes que tengan que ver con sus capacidades, sus talentos, su vocación, ¿no? Por eso es fundamental, como decía Mónica, ya desde pequeños ayudarles a desarrollar de un modo progresivo ese conocimiento de sí mismo. Por lo tanto, el factor tiempo es decisivo. No se puede esperar de un niño que a los 10 años ya tenga claridad respecto a cuál es su vocación en el mundo. Algunos sí, quizá. Algunos quizá la tendrán ya a los 17, o a los 20, o a los 22. Otros quizá tardarán más. Pero se trata de ir buscando ese objetivo, esa misión, ese proyecto en uno mismo, y eso requiere tiempo, verdaderamente. Y yo creo que también estaría bien que nombráramos algo de lo que Maslow estudió. Él estudió durante 20 años las personas que habían logrado sacar todas sus capacidades, utilizarlas, y qué características tenían. Y una de las características que tenían era que eran capaces de lograr experiencias cumbre, que él llamaba, mucho más fácilmente, que son las que realmente entramos en plenitud, en esas experiencias que nos colman. ¿Pero a qué nivel? A un nivel de cuando estamos tan centrados en lo que estamos haciendo, estamos tan metidos en el momento y en la actividad, que olvidamos el tiempo, el espacio, todo. Y en ese momento puede que sea una actividad de esfuerzo, es lo que llaman las actividades de fluir, pero aunque sea de esfuerzo, estás totalmente colmado. Puede ser, se ha estudiado en todo tipo, en los deportes, pero se ha estudiado, por ejemplo, también en algunos tipos de trabajo. A los que están tocando el violín es un esfuerzo, pero lo están disfrutando donde no hay más allá, es el momento, es eterno. Y tenemos que reconocer, como decía Abraham Maslow, que la necesidad de autorrealizarse es una necesidad de todo ser humano. No es una necesidad inmediata, no es una necesidad primaria, como comer, dormir, asearse, respirar, pero es una necesidad que todo ser humano necesita, ¿no? La necesidad de realizarme a lo largo de mi vida. Por lo tanto, que no se puede abandonar ni obviar como algo irrelevante. ¿O sí? ¿O puede haber quien diga, a mí ya me da todo igual? Sí, claro, o que se puede hacer. no quiera realmente enfrentarse a ese uno mismo, ¿no? ¿Es entonces la cobardía el contrapunto a la autorrealización, por ejemplo? Bueno, yo diría que más que el contrapunto o lo opuesto, es que no se puede ni cobardía ni el miedo. O sea, yo creo que la cobardía y el miedo y las defensas que uno ha erigido a lo largo de la vida van en contra de la autorrealización. ¿Por qué? Porque nos impiden el crecimiento. Entonces, la vida es crecimiento, la vida es un proceso de desarrollo. ¿Lo podemos parar? Claro que lo podemos parar. ¿Podemos quedarnos simplemente en la rutina del día a día y ser un día igual que otro durante 30, 40, 50 años? Claro que sí, pero tiene un coste. Luego, no nos quejemos que no nos gusta nuestra vida y que no sabemos lo que es eso de la plenitud. ¿De qué me están hablando? El coste es lo que Frankl denominó el vacío existencial, la sensación de absurdo, de esterilidad que hago en este mundo, me da igual una semana que otra, lunes que martes, al fin y al cabo voy mirando telediarios hasta el último día, ¿no? Este es el coste, ¿no? El vacío existencial, es decir, la autorrealización conduce a la plenitud de sentido, merece la pena vivir porque la actividad que desarrollo tiene valor, mientras que cuando uno dimite de esta necesidad o simplemente no se la cuestiona, puede experimentar algo terrible, que es el vacío existencial. Dejando el individuo, hay otra posibilidad que es la autorrealización en grupo. ¿Cómo se consigue? Bueno, a ver, la autorización de una colectividad, la autorización de un pueblo, la autorización de una institución es cuando culmina su proyecto, ¿no? Pues una escuela, una institución, una ONG, pues es cuando culmina su visión. Decimos que una ONG tiene una visión, una misión, unos valores, es cuando alcanza su fin. Esto es que ha realizado su objetivo. Y esto es un proceso, pero entonces podemos hablar de realización colectiva.
Sí, yo creo que es algo un poco diferente. Más que autorrealización, yo lo llamaría el cumplimentar, el terminar, el cumplir un proyecto, un plan que se tenía. ¿Y qué ocurre? Pues que después hay que buscar otro. Claro. Más grande, quizá, o con más bueno, gente. Otro que sea tan ilusionante y tan apasionante como el anterior, que yo creo que al final es lo que da el motor un poco al seguir teniendo planes. Hay gente ya, casi para terminar, que cree que ya es tarde, ¿no? Es que yo ya soy mayor, ¿qué me voy a preguntar ahora? Estos son excusas. Hay que reinventarse, hay que transformar. El proyecto es distinto a los 30 años que a los 80, pero no vale la excusa de decir, bueno, yo ya dimito, estoy esperando pues que venga el juicio final, ¿no? Yo creo que no, que cada día es una posibilidad que no podemos perder. Y yo pondría un ejemplo que me viene a la cabeza y es Enrique Miret Magdalena, cómo se murió con 90 y tantos años con las botas puestas, seguía investigando, seguía meditando, seguía escribiendo, seguía dando lecciones, o San Pedro, o José Luis San Pedro, en fin, hay tantos, que yo creo que estos son los ejemplos que tendríamos que tener y a los que tendríamos que seguir. Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí. Muy bien. Como siempre, muchísimas gracias tanto a Francesc Torralba como a Mónica Esgueva por vuestras reflexiones aquí en Para Todos Lados.